Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, región este del país, San Pedro de Macorís y el mundo. A través de las redes de la internet, de la plataforma de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Hoy sábado, 12 de abril de este 2025, iniciamos por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pereguante. Otro espacio más de este su programa, Los Gemelos Mellizos de San Pedro por TV. Un programa que en esta ocasión tiene un telón negro, de luto, de dolor, de tristeza, compungidos ante el drama que ha vivido el país, con estos más de 200 fallecidos como consecuencia del desplome del techo o de la plataforma en la discoteca Jet Set de la capital. Y más todavía que entre las víctimas hay varias personas, unas 5 o 6 de San Pedro de Macorís. Por lo tanto, este dolor, este pesar tiene más fuerza porque personas que conocemos, que son nuestros amigos, y algunas de las víctimas también que conocemos personalmente, están en esa lista macra, en esa lista que hoy pasa a la historia de República Dominicana. Con ese telón de fondo, nosotros le decimos a mi contraparte y gemelo, Alberto, buenas tardes. Oye, debe haber régimen de consecuencia o debe de modificarse la ley. Algo debe de sucederle a estas gentes. Porque no es posible donde en un momento de dolor nacional e internacional, figuras que han pasado por las funerarias diversas, tanto en San Pedro de Macorís como en Montecristi, en el distrito, donde quiera, que un familiar víctima de esta tragedia, para que salga un salta para atrás, un delincuente internacional, chantajista nacional e internacional, queriendo vincular cosas que no, nadie, ninguna cabeza seria, sensata, honesta, cabe hacer a esos tipos de interrogantes. Cuando en 50 años atrás, repetimos, cuando hace años se incendió Yexé, nadie tomó los correctivos que hoy se está diciendo que se debe de tomar. Aquí a nivel nacional se han hecho construcciones sin aprobación de suelo. Porque ahora que está más moderno el problema de la construcción, el suelo, medio ambiente, permiso sanitario, de salud, etcétera, etcétera. Antes no se hacía eso. Venía una gente, hacía una casa y tiraba lo de 6, de 4, y después tiraban un segundo, hasta 4, se destruían, se caían. Hemos visto noticias pasadas donde se han derrumbado edificios, construcciones, ha habido pared, ha habido muertes, accidentes, no con la magnitud de ahora. Porque ahora mismo, con la magnitud de ahora de esta tragedia, donde figuras como el pelotero de Hotel, como la gobernadora de Montecristi,
como el artista y su equipo completo de Rudy Pérez y demás políticos, empresarios, comerciantes que se dan cita en Yexé. Entonces, no es posible que la mezquindad asqueante, perversa, vengan y le hacen el eco y el juego, donde incluso lobistas internacionales, entre comillas, que escriben diatribas pamfletarias, diarias o semanal, llegaron a escribir que la tragedia de Yexé iba a descalabrar el turismo dominicano, señores. Cuando usted escribe ese tipo de disparate, vincular una cosa con la otra, un trasfondo politiquero. Hemos visto a nivel internacional, repetimos, discoteca incendiada, desplome de tiroteo dentro de discoteca. Ahí están los reportes internacionales del pasado. En Brasil, en Las Vegas, Estados Unidos, donde sea, México, Europa. Y el turismo no ha caído. Entonces, ¿cómo me decís este cuartillita apagado que la tragedia de Yexé pone en peligro el turismo? Óigame, un momento de solidaridad. Al expresidente Leonel Fernández, un reportero oportunista le preguntó: y en caso de ser presidente en el 2028, ¿qué usted piensa hacer con...? Son preguntas que se hacen hasta el momento. Y Leonel evadió: no, esto no es un momento de política, caballero, periodista o reportero. Es un momento de dolor. Quieren buscando aprovecharse del dolor ajeno para meter la política clientelista. ¿Qué empieza a hacer Leonel en el 2021 si gana con ese tipo de estructura? Señores, para que usted vea el trasfondo. Porque mucha gente, cuando escriben esos disparates en las redes, sí, estamos de acuerdo, es verdad, pero si no piensan, no analizan, son la gente nené en la cabeza, tienen ñame, como se dice en el cerebro. Un momento de dolor no es para que usted escriba, porque es un momento de pausa. El presidente Luis Abinader, solidario, llegó a Montecristi, la familia, Rudy Pérez, el pelotero, nuestra senadora Araceli Villanueva, que compartió en la gobernación pasada con la gobernadora de Montecristi, fue los funcionarios, los políticos de todos los partidos, porque la catástrofe afectó a toda la sociedad, de todos los colores, para que un sinvergüenzo con una vaina que detective internacional, asqueroso, óyame, y otro loco viejo, desnudo, que yo qué, responsabilizando vaina, creyendo buscar pescar en río revuelto. No es un momento es para que nosotros, los periodistas, los reporteros, los objetivos, rechacemos ese tipo de infundio. Enrique. Miren, es lamentable que tiene que ocurrir una catástrofe, ese es el término, de esta magnitud, para que la sociedad nacional haga reflexiones públicas sobre las infraestructuras, sobre las construcciones, edificaciones que se vienen levantando en el país en los últimos 30 o 40 o 25 años. Hace unos años, a raíz del terremoto de Haití, en el 2012 o 10 por ahí, varios expertos
ingenieros, etcétera, analizaron y advirtieron la bomba de tiempo que hay en República Dominicana con las millares de construcciones sin garantías en caso de sismo, de temblor de tierra, etcétera. Y ahora con lo que ocurrió en Yalcep, la discoteca Yalcep, se vuelve a plantear el tema en los medios. El debate está ahí. En los países modernos, tanto en Europa como en Asia, China, en Corea, las dos Coreas, cuando se va a levantar una estructura de cemento, de hormigón, de concreto, primero se hacen unos estudios de suelos. Segundo, previo o adjunto a esa construcción, se ponen los pilares, la base, etcétera. Y, sobre todas las cosas, se levanta una estructura a prueba de sismo, a prueba de terremoto. En Japón, en China, en Corea, en Estados Unidos, Europa y en muchos países de América. Aquí en República Dominicana hay una ley en la materia. Hay normativas en la materia. Y la institución vigilante y encargada de que estos parámetros se cumplan se llama el Colegio de Ingenieros CODIA. Pero ellos no hacen su trabajo. Porque en el 90% de los casos más, como decía nuestro recordado amigo Chino Santana, papeleta mató a menú. Las construcciones se levantan sin esa supervisión. Sobornan a inspectores, a autoridades, a fiscalizadores de ese tipo de construcciones. Los sobornan. El dinero de la corrupción camina sin pensar, sin sopesar la consecuencia de esta irresponsabilidad. Gobierno van, gobierno viene. Y el problema está ahí latente. Nadie le busca paliativo, solución. Porque aquí en este país, los llamados zares de la construcción son figuras de familias honorables, de multimillonarios, de oligarcas intocables. ¡Ay! El que intente llamarlo al capítulo de la ley. ¡Ay! Funcionario. Es cancelado. No importa el gobierno que sea, es cancelado. Entonces esos zares de la construcción, cuyos apellidos todos conocemos, que dominan ese negocio, que tienen el privilegio y el monopolio de esas construcciones, repetimos, no cumplen con esos parámetros y con esas normativas. Y todas esas torres, todos esos proyectos están en un hilo, a expensa de un sacudión de la madre naturaleza, de un pequeño terremoto de 5 grados, 6 grados, o de 7, o igual que el de Haití, para que se produzca una hecatombe masiva, sumamente catastrófica, con miles y miles de muertos, para que las autoridades hagan cumplir las normativas que lleva todo tipo de construcción en República Dominicana y en el mundo. Hoy se habla
de que en esa discoteca hubo un incendio en tal a los cuantos años. Hoy se habla de eso. Y habrán demandas en los tribunales por las víctimas. Y en la medida que se vaya apaciguando y se vaya olvidando y pasando el tiempo, los abogados de la propiedad siniestrada van a incidentar, van a crear problemas jurídicos para dilatar cualquier indemnización, para buscar negociaciones bajo la mesa. Si hay que darle 1 millón o 2 millones a una de las víctimas, familiares o herederos, pues le damos medio millón y nos ahorramos 1 millón y pico. Y no dudamos que algunos jueces aprovechen la situación también para ponerle un costo mucho más elevado al soborno de la corrupción. República Dominicana es un país subdesarrollado, con muchísimas limitaciones y sobre todas las cosas, con una débil institucionalidad. Así lo repetimos. El sistema institucional de República Dominicana es sumamente débil, porque no resiste la soberbia de esos grandes oligarcas de la construcción, esos grandes capitalistas de la construcción. Repetimos que por el poder de su dinero se consideran intocables. Y podemos olvidar, frente a lo que estamos analizando, que los 8 años del 4% de las escuelas del gobierno de Danilo Medina, levantando escuelas y demás infraestructuras vinculantes, todas esas escuelas, casi todas, se levantaron con vicios de construcción. Se caían las paredes, se caían los techos, se caía la verja experimental. Un tollo. Un tollo. ¿Y a quién sancionaron? ¿A quién el CODIA sancionó? Porque el CODIA, repetimos, es el encargado, es el vigilante de ese tipo de situaciones y no asumió su rol y su responsabilidad. Como también los bomberos. Sí, los bomberos, la defensa civil y los ayuntamientos. Hay una serie de instituciones, obras públicas, repetimos, una serie de instituciones que tienen que que están vinculados a ese tipo de supervisión. Yo no sé, yo no soy legislador. Si yo fuera legislador, sometiera un anteproyecto de ley para crear mecanismos de penas, de sanciones, de consecuencias jurídicas bien duras, repito. Y si hay alguna ley, actualizarla, modificarla, enriquecerla. Ustedes donde quiera levantan una casa de 2 pisos, de 3 pisos, un edificio. La base donde ponen los pilotes, un pedacito, y ahí mismo levantan. Casi a ras de la tierra, para economizarse el dinero, los ingenieros, los constructores, los maestros constructores. Y al dueño de la edificación le dice, mira, esto para esto, y si le cuesta 10 millones, se roban 7 millones y gastan 3 millones. Porque en República Dominicana, y es lamentable que tengamos que repetirlo, se ha desarrollado una cultura de robo. Sí, todo el mundo quiere ser ladrón.
Todo el mundo quiere ser rico rápido. Si usted le paga a un maestro constructor, lo engaña. Si le paga a un ingeniero por una obra de arte, lo engaña. Si le paga a un ebanista, lo engaña. Si le paga a un carpintero, lo engaña. Si le paga a un mecánico, lo engaña. O sea, todo el mundo tiene la cultura del engaño, de la estafa, de la mentira, de la falsedad. Y eso tiene también repercusiones en el comportamiento social, en la responsabilidad individual de cada persona. Eso que pasó en Jersey está vinculado a ese tipo de conducta, de cultura, de actitudes. Sí, hay que decirlo con propiedad y con crudeza. Eso, aquí hay muchas situaciones que en un momento determinado van a explotar, van a salir a la luz pública. Solamente estamos esperando el desastre, las víctimas, para poner la atención en lo que estamos diciendo. Solo nos queda ponernos la mano en la cabeza, lamentarnos, unirnos solidariamente, repetimos, unirnos solidariamente al dolor, al luto, a la pena, a la tristeza que hoy aflige y golpea a esas familias que han perdido a sus seres queridos. Pasa a sus restos. Joan, pon la foto donde aparecen las personas de San Pedro de Macorís. Ahí está la familia, la propietaria de Panificadora Pueblo. Las Murallas eran muy amigas de mis hijas, de Brenda. ¿Cuál? Las Murallas eran amigas doctora, de Brenda. una doctora, una odontóloga. Amiguísima amiga mía también. Eva. Ahí están ellos o ellas que por cosas de la vida estaban ese día en la discoteca Yexe. Las autoridades de San Pedro de Macorís, la alcaldía, la gobernadora, la senadora, la clase política, los empresarios, comerciantes de San Pedro de Macorís, todo el pueblo de San Pedro de Macorís, representado y no representado, dieron su pésame por la funeraria, acompañaron lo que pudieron al sepelio para dar el último adiós a esta familia que deja a San Pedro y a la República Dominicana luctuosa por varios años. Un hecho histórico, como pasó en San Cristóbal hace varios años. Un incendio, sí. Explotó un tanque, un incendio en San Cristóbal. Y también, cuando pasó lo de San Cristóbal, las autoridades hablaron de que ese negocio, donde hubo esa explosión en San Cristóbal, llamaron a los correctivos del lugar. Es como si hay que poner candado después que te roben. Vamos a ver al presidente Luis Abinader acompañando el féretro de Rubí Pérez y la gobernadora de Montecristi. Vamos a ver las imágenes, Joan, de cómo el presidente Luis Abinader, en solidaridad, un gesto humano, humanitario, aunque algunas voces asquerosas han querido tergiversar. Sí. Vamos a ver cómo el presidente Luis Abinader lloró, acompañó, hizo guardia de honor con la primera dama, con la vicepresidenta, con varios funcionarios palaciegos. Hicieron honor en el féretro de ese gran artista, ese gran cantante, ese gran músico y su orquesta de Rubí Pérez. Imagen. Pero estoy definiendo a Nelcy Cruz, una ciudadana honesta, una funcionaria pública eficiente y transparente. Nos queda llorar.
de la gobernadora de Montecristi, muy amiga de Araceli Villanueva, senadora. Ahí está el presidente. En un gesto humanitario, de dolor, de solidaridad, de acompañamiento, de cómo, igual que San Pedro, que el Distrito Nacional, igual que está el pelotero de Octavio Dotel y demás, acompañando ahí, dándole su último adiós. Ahora vamos a ver dónde está el féretro de Rudy Pérez, Joan, donde el presidente está haciendo guardia de honor. También ahí está con la primera dama, la vicepresidenta, funcionarios, legisladores, porque creo que falleció un legislador, un ex legislador. Ahí está el presidente en cada momento de que pasó la catástrofe. Queremos también resaltar la gran labor del general de la Defensa Civil Méndez, que luchó 24/7, como se dice, hasta rescatar el último sobreviviente o fallecido en ese terrible caso. General Méndez, mírenlo ahí, que en todo momento, a pesar de que volvieron los asquerosos a hablar, a cuestionar, que casi, oye, pero todos los últimos, señores, de esta previa opositora. Generalmente, un momento de dolor con la familia, con los bomberos, defensa civil, autoridades, de toda la índole, de autoridades, voluntarios. Ahí, en Yexé, en la catástrofe, rescatando, salvando vidas, algunas, y dándole cristiana sepultura, como dicen los cristianos, a los fallecidos. Generalmente, por la prontitud y el equipo de médicos patólogos forenses, especialistas, donde también la delincuencia no se hizo sentir, robándole pertenencias, tarjetas. Hubo uno ahí un TikTok que fue detenido, un loco viejo en TikTok, diciendo cosas indebidas. Eso es para que ustedes vean cómo están las redes sociales de descrédito. Que cualquier loco hace una plataforma en YouTube o en TikTok y empieza a hablar disparate, porque no conoce la ley, los reglamentos de difusión del pensamiento. Y cuando las autoridades actúan, se le están violando sus derechos. Es peor que el DNI. No dejan que opinen. Eso no es opinión, eso es libertinaje. ¿Cómo usted coge una página de TikTok para decir cosas en un momento de dolor? De dolor. Pero peor aún, amigos televidentes, comunicadores apasionados y que parece en el fondo que se la han cogido de manera personal con el presidente, con el gobierno, que aprovechan cosas como esta. Porque un ejemplo, cuando la catástrofe de Haití, el presidente era Leonel Fernández. Y busquen en los reportajes periodísticos de la época, Memoria contra Olvido, cómo se manejó el PRD de ayer o el PRM de hoy. Momento de Haití, un terremoto, donde vieron dominicanos y dominicanas que perecieron en el terremoto de Haití. Y la mano solidaria de la República Dominicana dejaron de lado en ese momento cumbre trágico, la politiquería para apoyar el gobierno de Leonel en ese momento, porque era una catástrofe de un hermano pueblo fronterizo. Entonces, si ayer hubo una solidaridad con el presidente de turno en esa época, Leonel Fernández, ¿qué le cuesta ese que hace cuartilla por ahí? Escribir con objetividad. Son panfletos. Pero peor son aquellos asquerosos que hacen el juego. Igual que
esa situación. Aquí hubo, en el gobierno de Hipólito Mejía, ¿se acuerda de la Mesopotamia? Un aguacero, una tormenta, una presa se desbordó. Óigame, ¿cuánto ocurrió en la Mesopotamia? Hipólito presidente. Solidaridad. Cuando el huracán George, 1998, el presidente era Leonel Fernández. Y nadie se aprovechó del huracán George o tormenta George, ciclón George, para despotricar al gobierno. Porque en ese momento San Pedro de Macorís fue víctima del ciclón George. Hubo bien manejo por el gobernador de entonces, Alberto Vallas, profesor. Y también hubieron unos desquicios de algunos oportunistas que se hablan de la casa este no, este mismo. O sea, se desviaron, pero Alberto Vallas era a su vez solidario y le pasaron por encima a Alberto Vallas, a un sector y grupo de momento. Y busqué los reportajes periodísticos, repito, de cómo se manejó el clientelismo en ese momento. Mesopotamia, Ciclón George, terremoto Haití. Ahora Yexé, otra situación que se han dado. Cuando hay momentos de catástrofe, no hay credo ni color partidario. Que aprendan eso los locos viejos. Se critica cuando hay que criticar con objetividad y con los datos. Entonces hay gente que son tan ciegos en política que prefieren que el turismo se caiga, que hacer clientelismo con la situación haitiana. ¿Quién ha hecho aquí más por protegernos a nosotros de los haitianos que el presidente? ¿Quién? A nivel nacional y a nivel internacional. Lo de Yexé llama a la reflexión, porque no solamente Yexé, hemos repetido hechos como el de San Cristóbal, como de una fábrica de plástico en Villa Agrícola, que la gente no se olvida rápido. En Villa Agrícola hubo un incendio de una fábrica de plásticos y hubo una catástrofe en Villa Agrícola, en la zona norte del Distrito Nacional. Hay que seguir buscando, rebuscando. Y cuando pasó lo del fuego en Villa Agrícola, se habló lo mismo. Correctivo. El código de autoridades, medio ambiente, está, bla, bla, bla. Mucho bla, bla, bla. Pero, como dice Enrique, aquí se van a hacer una construcción. Y los inspectores, se puede sacar alguno con la lupa de linterna de Diógenes. Los inspectores, cógelo de ellos. A tu construcción, hazla de noche, monta tu vaina. Una zapata mal hecha. Óigame, hay que comenzar el problema con la infraestructura de inspección. Si van a un medio ambiente, no, una bomba de gas, hoy como ejemplo, es una bomba de tiempo. Cuando se va a instalar una bomba de gas, una estación de gas, una estación, hay que buscar medio ambiente, bomberos, todos los mecanismos sin haber. Y la instalan. Y cuando la instalan, van al ayuntamiento, van a la sala capitular, van al cabildo, vista pública, no puede ir a la estación de gas, bla, bla, bla. Y por debajo de la mesa, los concejales regidores se venden y doblan el pulso a quien sea. Subordan bomberos, subordan todo el mundo. Porque aquí, como dice Enrique, aquí hay gente que van a los puertos a buscársela, a buscar comisión. Que es suplidor de AMAP para yo buscarme al 1000%. Que llegan a los sitios como unos santicos, pero se corrompen. Desde que llegan a una administración o a una dirección o a un cargo público de magnitud, no importa, provincial, nacional o internacional, la búsqueda. Y eso que el presidente ha ido minimizando. Antes, todos tenían tarjetas de crédito. Hoteles pagos, querida, sirvienta, aviones.
antes, defalcaron Dominicana de Aviación porque nadie pagaba un pasaje. La defalcaron en ese momento histórico de Corde. Entonces, estamos haciendo la advertencia porque sabemos que esto se va a repetir. Aquí hay una discoteca donde estaba el Marién, al lado de estaba la antigua ferretería Morey, creo que Ixi que se llama, y no, Inoxi, que cogió fuego hace como 3 años. ¿Y qué hicieron los propietarios de Inoxi? Subieron los blogs y pintaron. ¿Y qué va a pasar ahí en esa discoteca, en la calle Sánchez con Salcedo? Que un día de esto va a pasar lo mismo. Y advirtieron que esa discoteca tenía que reconstruirse de nuevo. Pero ¿dónde está el CODIA? ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde están los mecanismos de protección y de prevención? Cuando corra algo en esa discoteca, hay tiempo. Hay tiempo. Mira, Joan, si hay más reportajes y fotos de la tristeza que ha conmocionado al país a nivel nacional e internacional. Enrique, vamos a ver. Joan, repite la imagen de entonces. Horas antes. La foto de la gente de San Pedro. Horas antes de la tragedia de Yeltsin, el presidente de la República, Luis Abinader, compareció ante el país con un discurso que desarmó a la oposición. El discurso del tema haitiano, levantado durante meses, quedó desarticulado el domingo último pasado. Con las medidas atinentes anunciada por el gobierno para enfrentar la problemática del tema haitiano. 15 medidas. 15 medidas que tienden a fortalecer la regulación y el control migratorio en República Dominicana. Cuando vimos y leímos este discurso del presidente Abinader, más que aplaudirlo, nos sentimos orgullosos de tener un presidente con esta visión, con este olfato político, que pone el corazón en el oído del pueblo, o que pone el corazón en el oído del pueblo, para tomar medidas y hacer los correctivos necesarios. Y es tan así que a las pocas horas, a los pocos días, que fue el domingo, en el recurso de esta semana, ha habido una baja considerable en el trasiego de ilegales a territorio dominicano. Y lo más importante, puso su atención en la parte turística, especialmente en la zona de Bávaro, Valladolid, etcétera, donde hay una gran cantidad de mano de obra haitiana. Sí. Y conjuntamente, a las pocas horas, un amplio operativo en esa zona. Y al mismo tiempo dejó allí establecido una brigada de control migratorio y de control militar. ¿Qué va a decir la oposición ahora? Que tienen meses hablando mentiras, cacareando, acusando falsamente, con mentiras, al presidente Abinader, al gobierno, como responsable del problema haitiano, después que ellos 12 años de Leonel gobernando, 8 años de Danilo Medina gobernando, llegando al país miles y miles y miles de haitianos, y quieren que en 1 año, 2 años
ese problema creado por ellos, permitido por ellos, lo resolvamos nosotros. Sin embargo, sí, hay que decirlo a grandes voces. El presidente Abinader ha tomado medidas contundentes. Es más, ha llegado un momento en que ha desafiado, con las actitudes, ha desafiado a las potencias de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, que viven apoyando y promoviendo la inmigración de haitianos ilegales a territorio dominicano. Y ya hoy, con el control de los hospitales, con un agente de inmigración en los hospitales, con el control en la contratación con medidas, con el control en el alquiler de viviendas ilegales, entre 3 o 4 de las 15 medidas que asumió y anunció el presidente, están dando frutos positivos a corto plazo, de inmediato. Pero eso no lo aplauden, eso no lo saludan, no han vuelto a hablar del tema. Repetido, ¿por qué? Porque han quedado desarticulados, sin discurso. Ellos, desesperados, agobiados, frente a un presidente con un 68% de aprobación, con un partido PRM y aliado fuerte y contundente, si fuera la elección ahora mismo, en la intención del voto dominicano para quedarse gobernando a la República Dominicana por un periodo más. Son realidades que lo tiene loco, totalmente loco, a esa oposición descerebrada, sí, sin cerebro, que no atina un discurso que realmente se corresponda con el sentimiento nacional, con la necesidad patriótica de la República Dominicana, con el sentimiento nacionalista de los dominicanos. No, todo lo contrario. Son actitudes oportunistas, tratando de confundir a muchos ignorantes. Creemos, y lamentablemente los acontecimientos, lo ocurrido en Yepsera opacó un poco, o en gran medida opacó el elogio crítico a ese discurso del presidente del domingo pasado. Sí, lo que ocurrió en Jersey opacó, pero de todas maneras hacemos un alto en este momento de dolor y de tristeza para sacarlo, para levantarlo, para recordárselo a la población, a los que nos están oyendo en la televisión, de que no pasen por alto esa magistral pieza oratoria, esa intervención atinada, oportuna del pasado domingo de nuestro amigo el presidente Luis Abinader. Miren, un hecho también trascendental que ha concitado la opinión nacional es la desaparición del niño Ronnie, creo que se llama, Orián, de 3 años, que con la actuación de Yexé, la catástrofe de Yexé ha desviado un poco a la opinión pública, no a los investigadores, porque lo siguen buscando. Esa madre, esa familia de ese niño desaparecido, hace más de un mes, estamos esperando que las autoridades competentes, que sabemos que saben de eso, y sabemos que van a ser atrapados, aquí donde quiera que estén. Lo del vínculo con la desaparición de ese niño, inocente, de 3 años, salió, se han investigado familiares cercanos, amistades cercanas, parientes cercanos. Esperamos que al momento de localizar al niño de 3 años desaparecido, las autoridades competentes lo encuentren con vida. Porque sería un crimen, una lástima, que una criatura de 3 años
sea asesinada sin conocer la vida, sin saber nada, para que tal vez matrimonios internacionales pagados para sacar su órgano, como se dice. Pero lo peor que una gente, un delincuente, que secuestre a un niño de 3 años con esos fines, y que a la hora de ser detenido o apresado, se aparezca un juez dándole garantía económica. Oye, esto es lo último. En estos días, la autoridad de cibernética, de la tecnología cibernética, desmantelaron y descubrieron un grupo de estafadores por la internet inmobiliaria. Y el jefe de la banda, que estaba prófugo, un abogado, fue detenido. Todo el mundo esperaba, como estaba en rebeldía, prófugo, peligro de fuga existente, pues van a darle vía de coerción carcelaria, una fianza de 2 millones de pesos. Que estafaron gente con millones y millones de pesos. Óigame bien. Pero aquí se cuestiona mucho la justicia, señores. Millones y millones de pesos. Ese abogado con esa banda, creo que por Higüey, por ahí, y a nivel nacional, está en su casa. Bueno, me da coacción, pero está en su casa. Son decisiones compradas, Está en su casa. Y el dolor de la gente que fueron estafadas con ese abogado, con esa banda, que no, ¿cómo va a recuperar ese abogado que estafó a esa familia? Está en su casa. Pero Mantequilla, que hizo lo mismo que él, está preso. ¿Cuál es la diferencia entre Mantequilla y él? A Mantequilla preso, y a este una garantía económica. Y esta es la sociedad que tenemos, señores. No es posible, porque es abogado. ¿Y cuál es la influencia de un abogado si comete un crimen? Yo soy abogado, soy periodista, soy notario. Si cometo un hecho, porque soy abogado, notario, comunicador, bla, bla, bla. Y cuando yo estaba cometiendo ese hecho delincuencial, ¿por qué usted no pensó que usted pertenece a una clase de la toga y el birrete? Que usted representa como auxiliar de la justicia, que usted como abogado no puede hacer vagamundería. Y yo como abogado, vamos a pagar la clase, no se suicidan. Los bomberos no se pisan la manguera. Y Mantequilla, otro delincuente, y otros que han salido igual. Señores, ¿qué justicia tenemos? Ahí vemos el caso de Miki López, extinción del... Óigame, señores, ¿cómo vamos a llegar con los casos de corrupción? ¿Cómo? Pero en esto no se fijan. Lo que hacen opinión, que viven criticando al gobierno de Luis Abinader, que quieren que el turismo fracase, que llaman a una guerra civil con huelga y lo que sea, que quieren que la situación haitiana se complique para que nos jodamos. Ellos creen que si aquí hay un estallido social o una revolución, ellos creen que se van a salvar. Señores, no, ustedes no se van a salvar. ¿Por qué no se van a salvar? Porque ustedes que hacen con opinión ahora se hicieron millonarios robando. Y hoy son millonarios a través de que los gobiernos pasados les permitieron a ustedes, pseudo comunicadores. Entonces, si hay que un estallido o lo que sea, o llega a San Bartolomé, los primeros que se van son ustedes, porque tienen dinero mal habido. Los primeros que se van a confiscar son los de ustedes, porque se hicieron robando, chantajeando a todos los gobiernos. Señores, el gobierno también decretó 3 días más de duelo, quizá la Semana Mayor, Semana Santa o Semana de qué sé yo qué, como le llaman. Están pidiendo que en Semana Mayor, Semana Santa para algunos, sigan, no haya fiesta, no haya romo y cerveza. Le prohibieron a los llamados gagá no participar en sus ritos que ellos hacen.
Esta es una semana de reflexión de que todavía el dolor de Yexé, de una tragedia, como vio a la ciudadanía dominicana y nacional. Semana mayor, semana de descanso y de reflexión para cada uno dominicano, porque el dolor todavía de cómo esta gente joven, 30 años, 40 años, jóvenes que estaban en el desarrollo de su vida, plenitud de sus facultades físicas, una catástrofe como Yexé le extinguió la vida. Reflexión, paz y unidad en medio de la diversidad. Pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV.